Un poquito dañado de la garganta desde el domingo, pero el Señor es bueno, siempre nos permite. Esperamos ser de bendición para ustedes, hermanos. Los invito a abrir las páginas del Antiguo Testamento. En esta ocasión estaremos unidos buscando el libro de Jeremías. El libro del profeta Jeremías, estaremos en el capítulo 17 y vamos a dar lectura solamente el verso 7 y el verso número 8, mis hermanos. Amén. Amén. Jeremías capítulo 17, verso 7 y 8. Esperamos indicaciones. Comenzamos. Amén. Así dice la palabra del Señor. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Amén. Esto es palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, Señor, en esta linda tarde, al introducirnos a una serie de estudios, Señor, que nos capacite para poner en práctica la enseñanza de su palabra. Permítanos ser hábiles al entendimiento, a la comprensión de sus normas, de sus ordenanzas. Gracias, bendito Dios, por cada uno de mis hermanos que están aquí, mis hermanas, los que han llegado de viaje, el viaje, Señor. Hemos orado por los viajes, por todos ellos que estaban fuera del pueblo, Señor, ahora los vemos aquí. Y Señor, no nos queda otra más que agradecerle porque usted ha cumplido, respondió nuestras oraciones y están con nosotros. También hemos orado por algunos que han estado enfermos y están aquí. También, Señor, rogamos que acepte nuestra gratitud por ellos, siga trabajando en su cuerpo, en su recuperación. También oramos por los que estuviesen ausentes por causa de trabajo y están aquí, Señor. Padre Celestial, gracias por este día. Siga bendiciendo a cada uno de nosotros. Háblenos en esta noche. Lo agradecemos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Nuevamente les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Esta tarde deseo dar inicio a una serie de estudios bíblicos que el Señor ha puesto en mi corazón compartir con ustedes. Y estaba buscando el nombre para esta serie y quise hacerlo de una manera sencilla para que no se olvide de nosotros. Firmes en la fe sería la serie de estudios que quiero compartir durante las próximas semanas, si así el Señor nos permite. Amén. El Señor cuide de nosotros, nos dé salud, sabiduría, para ser de bendición para ustedes y cada uno de los que escuchen estos estudios. Mis hermanos, en este primer tema, raíces profundas para tiempos difíciles. Raíces profundas para tiempos difíciles. Es el primer tema de varios temas a compartir en la serie Firmes en la Fe. Hermanos, quiero decir que este par de semanas que deseo hablar con ustedes acerca de esta serie tiene como objetivo y sin duda nos hablará de cómo cada uno de nosotros podemos obtener estabilidad espiritual, cómo podemos nosotros estar estables, cómo alcanzar una madurez y estar bajo una firmeza en medio de la adversidad, en medio de las luchas, en medio de las tormentas.
Hoy estamos en días donde todo parece ser bonito mientras las cosas están bien. Pero cuando los tiempos de aflicción se avecinan, parece que la más solución momentánea y más fácil es la de escapar y alejarnos del Señor. Por eso esta tarde, mis hermanos, es mi deseo compartir con ustedes este primer tema que he titulado Raíces profundas en tiempos difíciles. Y en nuestra introducción, debo decir que todos nosotros vivimos en tiempos de mucha incertidumbre. Vivimos en tiempos de muchas enfermedades, donde escuchamos muchas guerras, crisis económicas, ataques a nuestra fe. Y con todo eso, muchos cristianos, hijos de Dios, están siendo sacudidos, zarandeados y arrancados de su firmeza y de su fe, y han logrado apostatar de su fe y han dejado descuidar la voluntad de Dios. La pregunta para nosotros sería, si pasáramos por una situación tan difícil, por una situación complicada, ¿permanecería firme, fiel y perseverante si es que vendrá una lucha por la cual tendrá que dar una solución? ¿Tendrá usted raíces profundas para cuando lleguen los tiempos difíciles que usted se enfrentará? Que no tengo ninguna duda, si no es que ya los está enfrentando. Usted tiene raíces profundas espirituales para poder mantenerse firmes en la fe y seguir confiando en lo que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. ¿Tiene usted raíces profundas espirituales para enfrentar los momentos más adversos que puedan llegar a nuestras vidas? Mis amados hermanos, puedo seguir formulando preguntas, diciendo o preguntando si usted vive como un árbol, como dijo Jeremías, un árbol que sobrevive a las tormentas porque sus raíces están firmes. Hermano, la Biblia dice que los creyentes que están arraigados en Dios permanecerán estables. Así está escrito, así está en su palabra, por lo tanto yo le creo. Porque la palabra de Dios es verdad. Cristo mismo lo dijo, el que oye y hace mis palabras es como el hombre que edificó su casa sobre la roca, ¿se acuerdan? Por si acaso no lo han escuchado, hermanos, los invito a abrir las escrituras. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Mateo 7, 24 y 25, dice la escritura así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo número 25, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Escrito está que hay que estar edificado sobre la roca, hermanos. Mis hermanos, las crisis no son casualidad. Son luchas, son pruebas que manifestarán nuestra raíz espiritual, manifestarán en qué proceso estamos delante de Dios, cuál es nuestra condición y cuál es nuestra postura delante de Dios. Cristo lo advirtió, no basta con oír su palabra, hay que cavar hondo y poner el fundamento en la roca, es decir, poner en Cristo como el fundamento principal en nosotros. Que nuestro Dios reciba la honra y la gloria por esto. En el Evangelio de Lucas, nuevamente, por labios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, vamos a dar lectura en este momento del verso 47 al 49. Lucas, capítulo 6, verso 47 al 49.
Dice el verso 47 así. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Hermanos, noten esta expresión en este verso. Espero que me sigan con su vista. Noten la expresión. Dice la Biblia que cavó y ahondó. O sea, no fue superficial la raíz, no fue rápido. La Biblia dice cavó y ahondó, es decir, echó raíces. ¿Estamos de acuerdo? Echó raíces. Y cuando vino, dice el verso, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Y la Biblia dice, y fue grande la ruina de aquella casa. Hermanos, el Señor Jesucristo nos habla de la necesidad que debe haber en nosotros para estar arraigados en Cristo Jesús. Él necesita no solamente nuestro deseo de querer servirle. Él anhela de nosotros disposición. Él anhela de nosotros perseverancia. ¿Para qué? Para tener raíces profundas en Cristo Jesús. Aún el mismo profeta Jeremías, en nuestro texto inicial, él describió específicamente en el verso número 8 y describe al creyente como un árbol plantado junto a las aguas. Lo describe con raíces profundas que lo hacen resistente al calor. Eso es lo que dice el versículo número 8. Vamos a dar lectura porque quizás no puso atención. Dice el verso 8, dice, porque será. Esto está hablando seguido cuando dice que bendito el hombre que confía en Jehová. Dice, bendito el hombre que confía en Jehová, el verso 7. Y el verso 8 dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Dice que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Hermanos, hoy más que nunca, Dios busca cristianos con convicciones firmes. No cristianos con emociones frágiles. Pastor, ¿qué quiere decir con esto? Que Dios no anhela, no desea cristianos que estén basados a circunstancias. Porque me va bien, alabo a Dios. Hermanos, nosotros debemos demostrar que somos del Señor en las buenas y en las malas. Amén. Los creyentes, hermano, que anhela el Señor, son aquellos que no vivan por el clima espiritual de afuera, sino por la fuente espiritual que mora dentro de nosotros. Oh, hermanos, tenemos que ser fuertes y estar firmes ante las adversidades. Él desea que nuestras raíces se aferren a Cristo, aunque todo se esté desmoronando a nuestro alrededor. A pesar de que no podamos con todas las situaciones, el anhelo de Dios que nosotros permanezcamos firmes. Amén. Vuelvo a preguntar. ¿Usted cree que tiene raíces espirituales profundas o solamente tiene una fe decorativa? O sea, cuando hablo de decorativa, estoy hablando, ¿tiene realmente usted una raíz profunda, listos para enfrentar las adversidades en el nombre del Señor? ¿O vive con una fe circunstancial? Ahora, pastor, ¿por qué es tan importante tener raíces profundas y espirituales? ¿Por qué es tan importante para nosotros? ¿Por qué es tan importante para el Señor? Bien, mis hermanos, les contestaré en algunos puntos.
Que Dios nos permita terminar esta temática esta noche, y si no, proseguiremos. Al fin y al cabo no llevamos prisa. Pero el primer punto, contestando a la pregunta ¿por qué es importante tener raíces profundas y espirituales? Primer lugar, porque la profundidad de nuestras raíces o de tus raíces determinará tu resistencia. Entre más fuerte sea la raíz, más fuerte estará firme. Amén. Vamos a un pasaje escritural pidiéndole la ayuda al apóstol Pablo. El apóstol Pablo en el libro a los Colosenses, Colosenses capítulo 2. Ahora lo pusimos en la pantalla porque deseo que participen conmigo usando las escrituras. Colosenses capítulo 2 versículos 6 y 7, y por favor, hermano, anote, apunte, porque cuando más débil se encuentre, cuando más esté en una situación difícil, estos versículos les pueden servir. Colosenses capítulo 2 versículos 6 y 7 dice la escritura así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Mis hermanos, los árboles con raíces espirituales caen con mucha facilidad y caerán cuando se presenta una tormenta, ni tan grave ni con un viento tan fuerte. Espero que espiritualmente lo vayan acomodando en nuestra vida espiritual. Los árboles que no están firmes, con buenas raíces, aún con un viento que no es tan fuerte o con una tormenta que no es tan fuerte, se caen. Amén. Se caen, se debilita. Hermanos, el Señor no solo quiere de nosotros que lo conozcamos, Él quiere que caminemos profundamente arraigados en Él. Él dijo, si hemos recibido al Señor, andar en Él. Así dice la Escritura. Aquí el apóstol Pablo, hermano, nos enseña algo muy importante en el verso 7. Y nos habla de tres cosas y que me llamó la atención, y allí me tomé un poco de tiempo para acoplarlo en este contexto de este tema de esta noche. La primera es arraigados. Noten allí ustedes en el verso 7, encontrará que Pablo nos dice arraigados en el verso número 7. Arraigado, es decir, raíces profundas. Es necesario, hermano, estar firmes. Es necesario intimidad, es necesario dependencia del Señor, es necesario estar con Él en las buenas y en las malas. Amén. Segunda palabra, sobreedificados, dijo Pablo. Habla de construcción firme, habla con un buen fundamento. Es decir, que nuestra fe debe estar fundamentada solamente en aquel que hizo los cielos y la tierra, en Cristo Jesús. Y a la tercera dice confirmado. ¿Sabe qué es confirmado? Lo puedo acoplar aquí. Significa estabilidad. Si después que recibimos al Señor Jesucristo no sentimos ganas de andar con Él ni caminar con Él, jamás podemos estar arraigados. No podemos absolutamente estar sobreedificados y mucho menos a ser confirmados. Jamás estaremos estables. Por eso miramos a débiles, cristianos débiles, flaqueando en medio de las luchas y de las pruebas. Pero es cuando allí debemos clamar al Señor. Cristo dijo en cierto tiempo, cuando las aflicciones llegaban, dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Dice, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Es necesario estar en Cristo Jesús. Debemos
En Cristo ya estamos confirmados, Él nos da la estabilidad. Si estamos arraigados en Cristo, Él nos dará la firmeza, la madurez. Esto significa que no basta con comenzar en Cristo. Hay que crecer hacia abajo, con raíces profundas, antes de crecer hacia arriba, dar fruto y ser edificación y buen testimonio. Tenemos que arraigarnos en Cristo para poder dar frutos dignos de arrepentimiento. Lo dije antes, hermano. Un árbol grande sin raíces profundas se cae fácilmente cuando viene una tormenta. Pero un árbol pequeño, con raíces profundas, puede sobrevivir incluso a un huracán. Cuando las raíces son profundas, ni los huracanes le hacen daño. Defina usted, ¿dónde está su raíz? En la vida cristiana, lo que no se ve, es decir, nuestra intimidad, nuestra comunión con Dios, es lo que sostiene lo que todos ven. Nuestro testimonio, nuestra fidelidad, nuestros frutos. Jamás podemos resistir con fe cuando tenemos solamente una fe prestada, circunstancial. Nuestra relación con Dios debe ser personal. Nuestra relación con Dios debe de ser profunda. Y sabe una cosa más, hermanos, en pocas palabras, usted jamás crecerá en tiempos fáciles. Crecerá cuando usted se aferre a Dios en medio de la presión. Pero viene la lucha y queremos escapar. Queremos correr. Pero es en medio de la lucha donde sabemos quiénes somos, cómo estamos y realmente quién está con nosotros, hermano. Vuelvo a preguntar, ¿tu fe está basada en emociones o en convicciones profundas? ¿Usted es alguien que tiene la raíz en Cristo solamente en experiencias pasajeras? Mis hermanos, Dios no quiere que solo usted tenga o se mantenga de pie cuando todo está bien. Él quiere que usted sea firme cuando el mundo se desmorona. Y eso, mis hermanos, es posible si solamente se encuentra arraigado en Cristo, como dijo Pablo, arraigados y sobreedificados en Él. ¿Cómo puedo decir esto, hermano? Que la resistencia no se improvisa. Se cultiva hasta lo profundo. No habrá resistencia sin profundidad. Si usted no echa raíces, se caerá, navegará, se alejará cuando venga la prueba. Por eso espero, hermano, que usted no tenga excusa para decir, quiero darme unas vacaciones y un tiempo de Dios. No, hermano. O es o no es. El Señor nunca nos engañó. Él siempre nos habló con la verdad. Nunca va a ser fácil para el cristiano vivir una vida cristiana. Nunca va a ser para los matrimonios llevar una vida matrimonial cristiana. Nunca va a ser fácil para los hijos llevar una vida especial cristiana. Jamás será fácil. Cristo nunca lo prometió. Pero la Biblia dice que Él está con nosotros como poderoso gigante. Amén, así es. Y Él estará. Entonces, en el primer punto, mis hermanos, la profundidad de tus raíces determinará tu resistencia. ¿Dónde está tu raíz? Segundo punto, las raíces profundas no evitan el calor, pero lo vencen. Oigan esto. Las raíces profundas no evitan el calor, pero lo vencen. No sé cómo me salió este punto, hermano, pero lo saqué del mismo verso, del verso 8. Dice en Jeremías capítulo 17, verso 8, así:
Dijo, porque será como el árbol plantado. Regresemos a nuestro texto. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Dice, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Amén. Hermanos, aquí el calor representa pruebas. Aquí el calor representa crisis. Aquí el calor representa persecuciones. La diferencia es que el árbol no depende del clima, sino de su conexión desde la raíz. Amén. No depende de lo que está afuera, lo que nosotros sentimos. Depende de la conexión desde abajo, de lo más profundo. El creyente con raíces en Dios jamás se marchitará. La Biblia dice que su hoja estará verde. Jamás se marchitará cuando las cosas se ponen difíciles. Por lo tanto, no debemos buscar escapar del calor, sino buscar y estar arraigados tanto que no nos afecte el calor. Que no nos afecten las luchas. Que no nos afecten las pruebas. Mira, hermano, les voy a decir algo. Podemos hacer una encuesta. ¿Quién de aquí ha sentido tirar la toalla? ¿Hay alguno aquí que ha sentido tirar la toalla? ¿O son súper espirituales aquí todos? Ay, hermano, las luchas, las pruebas, no las pedimos. Llegan. Amén. Así es. El punto no es saber que van a llegar, el punto es saber qué vamos, qué estamos haciendo, en dónde estamos para cuando lleguen las pruebas. ¿Estamos? ¿Dónde están nuestras raíces? Nuestras raíces está dependiendo simplemente en una asistencia dominical, en una iglesia, en un templo. Nuestra raíz está porque participo en el coro, porque me visto bonito. Esas son las raíces profundas que pensamos tener, que nos mantendrán firmes. Absolutamente no. Las raíces profundas está en nuestra intimidad con Dios. Cuando nos sometemos a Él, cuando buscamos su rostro, cuando dependemos de su santa y divina palabra. Eso, mis hermanos, es cuando nos mantendremos fuertes ante las adversidades. Noten ustedes que el versículo no dice que el árbol nunca enfrentará el calor. Tampoco dice que nunca enfrentará sequía. Pero dice que no será afectado por ninguno de esos, hermanos. Dice el verso número 8 nuevamente, sino que su hoja estará verde, y miren lo que dice, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. No, cuando leí este verso, hermano, Dios me habló. No se trata solamente de decir que somos cristianos, hermano. Se trata de rendición. Jamás mantendrás a una familia fuerte, hermano, si no estás arraigado en Cristo. No te hagas ilusiones. No vas a soportar. No vas a aguantar. Porque las raíces que no son profundas y arraigadas en Cristo se van a debilitar. Amén. Hermanos, firmes en la fe entonces. El calor llegará a todos, justos e injustos, creyentes y no creyentes. Pero el árbol con raíces profundas jamás se marchitará. Tener raíces profundas no nos exime de la prueba, pero nos prepara para resistirla, para superarla en el nombre del Señor. Pastor, ¿cuál es el cristiano superficial? Es aquel que reacciona con ansiedad, aquel que se queja de todo, aquel que siempre está abandonando las cosas de Dios, aquel que es frágil por cualquier circunstancia. Oh, pero el que vive con raíces profundas es aquel que sigue adorando.
en medio de la lucha. Es aquel que sigue sirviendo aunque todo vaya mal. Es aquel que sigue creyendo que todo va a estar bien. Amén. El cristiano superficial ve el calor y se derrumba, mientras que el cristiano con raíces profundas no ve el calor, porque sus ojos estarán puestos en Dios, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Esto también los menciona Isaías. En las páginas del Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo número 3. Isaías, capítulo 26, verso número 3. Dice la Escritura así. Isaías 26, 3. Dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermano, quizá usted está viviendo su propio calor. O sea, quizá está viviendo una crisis económica. Quizás usted está pasando por un diagnóstico médico. Quizás usted está pasando por un conflicto familiar. Quizás usted está pasando por una temporada de sequedad espiritual. Quizás está pasando por adversidades que quizás mira que no tienen remedio. Pero hoy el Señor nos dice en el verso 8 de Jeremías, capítulo 17, dice: si tus raíces están en mí, seguirán verde, no dejarás de dar fruto, aún en la sequía, no te fatigarás, ni dejarás de dar fruto. Así dice la Escritura. Amén. Tenemos esperanza en el Señor. Tenemos paz en el Señor. No podremos jamás hacer las cosas que solamente Dios puede hacer por nosotros. Tercer lugar, las raíces profundas buscan las aguas, no la aprobación. No la aprobación. Vamos al libro de los Salmos, mis hermanos, Salmos capítulo 1, y vamos a dar lectura del 1 al 3. Capítulo 1, del 1 al 3. El libro de los Salmos, capítulo 1 al 3. Búsquele, hermano, búsquele, porque le va a ayudar estos versos. Dice la Escritura así: bienaventurado, bendecido el varón que no anduvo en consejo de malos, bendecido el que no estuvo en camino de pecadores, bendecido el que no estuvo en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, el árbol que está plantado junto a corrientes de agua, la Biblia dice que está plantado junto a corrientes de agua, no dice que está junto a opiniones, no dice que está plantado junto a los aplausos, no está plantado junto a las emociones. Un cristiano con raíces profundas no vive buscando la aprobación de la gente, sino la presencia de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Con raíces profundas, no solamente buscamos la presencia de Dios, sino más que la presencia de Dios, buscamos la aprobación de Dios. La verdadera vida espiritual no se mide por cuánto nos ven, sino por dónde estamos plantados. Hermano, lo que yo veo aquí en estos versos es que las raíces se alimentan en lo secreto. No es visto. Amén. Y esto me lleva a decirles que profundicemos más en oración que en redes sociales, hermano. Esto me enfoca a decirles que es necesario gastar más tiempo para Dios, que debemos arraigarnos con Dios. ¿Quieres estar fuerte en el Señor? Busca de Dios. Plántate como ese árbol para que un día, cuando venga la lucha, tu hoja no caiga.
sino que tu fruto permanezca. En Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 1, versículo número 10, dice la escritura así. Gálatas capítulo 1, verso número 10 dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Dijo Pablo. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, el creyente con raíces profundas no busca quedar bien con todos, sino alinearse de la fuente correcta, que es la palabra de Dios. Alinearse con las normas y la presencia del Señor. Ponernos en sintonía y en comunión con el Espíritu Santo del Señor. Pero pastor, ¿cómo podemos entonces buscar esas aguas? ¿Cómo buscar las aguas y no la aprobación? Pues es fácil, hermano. Enfóquese en lo que Dios piensa de usted, no en lo que la gente espera de usted. Amén. Amén. Así es, pastor. Dedique tiempo a la palabra de Dios, hermano. Amén. Hermano, es triste de verdad que la Biblia, cuando usted llega a casa, esté en el mismo lugar hasta que llega al culto, al próximo servicio. Pero cuando viene la lucha se está chillando. Esto es injusto para alguien que dio su vida por nosotros, hermano. Amén. Así es. Como iglesia, debemos ponernos las baterías. Si dejásemos un poco más las redes sociales para enfocarnos en las cosas del Señor, todo sería diferente. Si dejásemos los chismes, los conflictos, las comodidades, si dejásemos todo aquello que a Dios no le agrada, para enfocarnos a lo que realmente Dios desea de nosotros. Pastor, ¿qué desea Dios de nosotros? ¿Qué aprueba Dios de nosotros? Que cada uno de nosotros tomemos el tiempo diario a la palabra de Dios, aunque nadie lo vea. Usted debe meditar de día y de noche, como dice el Salmo. Eso, mis hermanos, es tener raíces profundas y espirituales. Quiero presentar un verso más, hermano. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 6. Mateo, capítulo 6, verso 6, hermano. ¿Lo tenemos? Amén. Mateo 6, 6 dice: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Las raíces que buscan la aprobación de la gente se secan cuando ya nadie aplaude, cuando ya nadie le reconoce. Pero las raíces profundas que buscan las aguas de Dios nunca dejarán, hermanos, de nutrirse. Nunca dejarán de crecer. Nunca dejarán de aprender, de madurar y de mantenerse firme. Aun cuando no haya público, aun cuando no haya luces, aun cuando no haya reconocimiento, el Señor nos está aprobando. Amén. Termino con estas palabras. Iglesia, plantémonos junto a las aguas. Busquemos el rostro de Dios. Los tiempos que se están aproximando son cruciales Amén. Así en los tiempos bíblicos. Amén. No sabemos qué pasará mañana, hermano. La noticia ha sacudido
a toda la nación de América y quizás en el mundo entero lo que pasó en Kirby, Texas. Niñas de un campamento cristiano perdieron su vida. Muchos otros muertos. No hay tiempo para jugar más, hermanos. No hay tiempo para jugar a las iglesias. Es tiempo de mantenernos firmes para la gloria del Señor. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos de pie y nos despedimos con una oración. Bendito Padre Celestial, Señor. Esta noche, a la introducción de una serie de estudios sobre nuestra firmeza, sobre nuestra fe, nuestra madurez. Padre, solo pido que siga preparando nuestro corazón para todo lo que usted tiene que enseñarnos a través de sus palabras. Que no hagamos caso omiso a las enseñanzas que están establecidas y plasmadas aquí en este libro llamado Biblia, tu palabra, tu verdad. Bendiga, Señor, a esta iglesia. Bendiga, Señor, a las familias. Bendiga a los matrimonios. Quizás, Señor, hay aquí problemas en casa. Quizás haya una situación tan complicada que no hayan salida. Señor, no permita que el enemigo ponga eso en sus corazones, sino que su palabra, Señor, penetre en ellos para que sean arraigados en Cristo Jesús. Siga bendiciendo, Señor, a cada uno de mis hermanos. Y oramos por todavía los que están ausentes. Gracias le damos, Padre Celestial, en esta noche. Lo pedimos, lo agradecemos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga, mis hermanos. Así estamos despedidos.